Actividad número 3. Fase estática y dinámica del transporte. Bueno, a continuación presentaré la actividad número 3, que está conformada por los integrantes Azor Alvarado Fabiola Nicole, Gallegos Pérez David Elián, Hernández Mandujano Elba Lisset, Martínez Martínez Regina Marián, Pacheco Antonio Carla Vianey, Pérez Martínez Cintia Gabriela, Tello Martínez Norma Angélica. Fase dinámica o de movimiento implica el estudio del movimiento de la mercancía en los vehículos analizando los aspectos técnicos, comerciales, jurídicos y documentales. Técnicos, características, exigencias y limitaciones dimensionales y de peso de los vehículos y su adecuación al transporte de la mercancía. Comerciales, contemplan las formas de controlar, contratación libre, línea regular, consolidación o agrupaje. Jurídicos y documentales, incluyendo los aspectos de responsabilidad y documentación. La responsabilidad en el contrato de transporte implica al cargador y al transportista. En los documentos de transporte se deben reflejar las personas intervenientes y las condiciones de ejecución del mismo. Manipulación. Comprende las operaciones de manejo de la mercancía en almacenes y terminales de transporte, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias, etc. Para la manipulación de mercancías se utilizan, además del trabajo manual, el cual es necesario en determinados momentos, maquinaria diversa, que agiliza y facilita las labores, tanto en las cargas, descargas, como en el almacenaje y movimiento de interiores. Debe adaptarse a las características de la mercancía, por lo que se da lugar a una muy variada gama de medios como grúa. Existen diversos tipos y su utilización es dependiendo de las características de la mercancía, del volumen o manejo y del costo de inversión. Paleta manual. Son carretillas de uñas dobles, las cuales sirven para mover la mercancía en distancias cortas y no son muy pesadas. Transpaleta eléctrica. El operario va normalmente sobre ella y se mueve eléctricamente. Sirven para pesos mayores y admiten uñas más largas para cargar dos paletas simultáneamente. Equipos de manipulación de contenedores. Como grandes carretillas de uñas toro, grúas puente, torres móviles, bastidores, que constituyen en el parque básico de terminales de contenedores, guías transportadas para prenda colgada. Mangueras de impulsión, succión, adicionadas neumáticamente graneles sólidos o hidráulicamente graneles líquidos, se utilizan para carga y descarga de minerales ligeros, cereales, petróleo, productos químicos y alimenticios. Cintas de carga, para manejo de minerales y cereales con independencia de su necesidad. Plataformas roll trainers. Son plataformas muy bajas que son dotadas de ruedas. Se utilizan en los puertos para la carga y descarga a bordo de los buques de transbordo rodado. Roll on, roll off, con un gran ahorro de tiempo operativo. Estiva. Operación de colocar la mercancía en el interior del vehículo de transporte. Debe realizarse de forma que se eviten daños causados por los movimientos del vehículo, por aplastamiento, por contaminación con otras mercancías, por contacto con refuerzos estructurales, por incendio o alteración de temperatura, por robo, por insectos roedores, etc. Cada uno de los riesgos mencionados implica la necesidad de estudiar conjuntamente el embalaje, la manipulación y estiva, embalajes reforzados, aislamientos térmicos, estiva en lugares bien iluminados, ensacado, entoldado, ventilación, etc. para cada caso en concreto. Almacenamiento. En cualquiera de las dos fases del transporte puede ser necesario almacenar la mercancía por periodos más o menos largos. Los aspectos más importantes a tener en cuenta son: significa un costo adicional, por lo que deben programarse las entregas, reduciendo el plazo al mínimo. Un almacenamiento prolongado aumenta los riesgos de mermas, derrames, roedores, robos, etc.
Hay que considerar con atención si la mercancía soporta o no un almacenamiento a la intemperie. La mercancía de valor elevado debe ser almacenada en recintos especiales con vigilancia reforzada. La carga pesada no deberá jamás ser almacenada sobre la ligera y la forma de irregular deberá almacenarse independientemente. La fase estática del transporte. Protección física de la mercancía. Un factor esencial en la fase estática es el envase y el embalaje. Envasar es colocarla en contacto íntimo con el recipiente y además presentarla según las exigencias del mercado, por lo que tiene una importante finalidad de marketing. Embalarla es un atado o un bulto que la proteja durante el transporte. En la imagen se puede apreciar el envase primario, que es lo que está en contacto directo con el producto. El empaque secundario, que es ya donde vemos más la presentación hacia los clientes y al público. El empaque terciario es una protección para cuando esté unitarizada ya en una unidad de carga, que es en la última imagen que podemos apreciar que ya está embalada. Para elegir el embalaje adecuado de la mercancía es necesario conocer los siguientes aspectos del producto, su estado físico y características, como sólido, líquido o gaseoso, oloroso, polvoriento, peligroso, alterable por el clima o temperatura. Material constituyente: madera, papel, cartón, textil, metal o plástico. Identificación: etiquetado y normalizado aplicable, como las etiquetas de manejo ISO o las de la ONU para mercancías peligrosas. Características del medio de transporte, como las imitaciones dimensionales y de peso del vehículo transporte. De los materiales es necesario un conocimiento de sus potenciales, así: madera. Debe carecer de nudos en la medida posible, presentar un grado de humedad bajo y en general siguiendo las pautas de los países más avanzados al respecto, Australia, Estados Unidos, etc. Cumplir con las normas de tratamiento contra insectos. Papel. Sus características esenciales son el gramaje o el peso en gramos, el espesor y se precisa algún tratamiento químico, parafinado, sulfurizado, encerado, etc., que sirva de barrera frente a líquidos o gases. Cartón. Es fundamental diferenciar entre el liso y el ondulado, ya que este último suele estar constituido por varias capas y es mucho más resistente al aplastamiento. Vidrio. Es más bien un material de envase utilizado para la presentación de bebidas de calidad y en la industria farmacéutica. Textiles como cáñamo, algodón, etc. Su uso se está reduciendo por razones sanitarias y por la mayor utilización del plástico. Metales. El acero se aplica fundamentalmente para bidones, toneles y garrafas y para el embalaje más importante del transporte, el contenedor. El aluminio para embalajes o áreas especiales. Los embalajes más utilizados en el transporte son las paletas y los contenedores. Paletas. Estas son una plataforma para transporte sobre la cual puede depositarse una cantidad determinada de mercancías o unidades de carga y para que efectos de manejo se desplaza con dispositivos mecánicos como grúas, carretillas o montacargas motorizados. Se compone de dos entablados unidos entre sí por entresaños separados. Existen las combinaciones paleta-caja, en la que la paleta suele sustituir el piso de una caja y convertirse en la parte intrínseca del embalaje. Se puede combinar con cajas de madera, metal o cartón. Los tipos más utilizados son doble entrada, cuatro entradas, base única, doble base, alada, plana, reversible, caja y con pilares. En función de los usos puede ser de un solo uso o de varios usos. También pueden ser propias o de alquiler.
Una norma que siempre se debe de tener en cuenta es que la mercancía cuando está en paletas nunca puede sobresalir de los bordes, ya que esto podría traer consecuencias de pérdidas de espacio en el transporte o en el almacenamiento o esto mismo puede causar el daño de la mercancía. Contenedores. Los contenedores son recipientes hechos en metal y aluminio para transportar mercancías vía aérea, terrestre o marítima, pero con características y longitudes adecuadas para cada medio de transporte. Algunas características de estos pueden ser que son utilizados para transportar y almacenar carga general, pueden ser utilizados en carga a granel, si están correctamente depositados en sacos o bolsas, tienen una capacidad de carga máxima de 21.850 kilogramos. Los tipos de contenedores son cerrados, de costado abierto, plataformas, de graneles, cisterna y frigoríficos. En los frigoríficos se utilizan para transportar pescados, carnes y congelados. También se utilizan para el transporte de productos delicados como cosas electrónicas o películas que deban de tener una temperatura constante. Protección jurídica consiste en la protección del valor económico de la mercancía mediante la contratación de un seguro de transporte. Este tipo de contratos habrá de tener en cuenta los siguientes aspectos básicos. El asegurado está obligado a declarar las circunstancias que pueden agravar el riesgo a informar al asegurador de un daño de lo antes posible y emprender en caso de un siniestro cuántas acciones sirvan para minimizar el daño. Solo si se cumple lo anterior, tiene derecho a la indemnización integrada acordada. El valor asegurado está formado por el valor de la mercancía que está reflejada en la factura, los costes del propio transporte y la prima del seguro, un porcentaje adicional en un concepto de lucro cesante de que suele fijarse en el 10%. El contrato de seguro es aquel en virtud del cual cada una de las partes, asegurador, a cambio de una prima se obliga a pagar una indemnización o una suma a la otra parte, asegurado, o a un tercero, beneficiario, en el caso de que ocurra un riesgo, acontecimiento a la persona o cosa que se asegura. El seguro se basa en la existencia de la cadena riesgo, siniestro, daño. En una póliza de contrato de seguro participan las siguientes personas: asegurado, asegurador, tomador de seguro, beneficiario, corredor. Asegurado y asegurador, como partes del contrato, han de cumplir como consecuencia del mismo las obligaciones y derechos. Bueno, voy a explicar algunos de los conceptos que están aquí, los cuales son: el asegurado es quien compra la póliza del contrato. El asegurador son los dueños de la compañía que te dan el contrato de seguro. El beneficiario es quien el titular escoge, o sea, el asegurado, que va a obtener los beneficios de este. Los siniestros son los accidentes por el cual te aseguran. De pólizas. Las más utilizadas son a prima fija, la más frecuente. La prima se establece de antemano. En el seguro de transporte tienen un especial relieve para las siguientes: sencilla o aislada, cubre un solo envío; abierta o flotante, cubre todos los envíos del asegurado en un periodo establecido, normalmente en un año; permite una gestión más eficaz del riesgo. Combinada, cuando en el envío intervienen diversos medios de transporte. La prima, mientras más alta sea, mayor va a ser su beneficio. Este se puede pagar de manera mensual, anual, bimestral y semestral. Actividad 3. Fase estática y dinámica del transporte.
Muchas gracias por su atención. Este fue el equipo número 2 del CBT 103 en la especialidad de logística del cuarto semestre.